Bien, hoy se cumplen los 3 años del estallido y esto puso sobre la mesa distintas demandas sociales, desencadenó el inicio de un proceso constituyente y queremos analizar esta instancia. Tomamos contacto con los analistas políticos Javier Pérez y José Cabezas. ¿Cómo les va? Gracias por estar con nosotros en este día que es relevante, que ya hemos escuchado las palabras del presidente Boric, hay análisis políticos. Yo creo que también mucha gente está reflexionando respecto de lo que fue y de cómo estamos hoy. Quiero partir por Javier. ¿Estamos mejor o peor? Hola Gonzalo, muy buenos días, gracias por la invitación. La pregunta es, la verdad que es bastante atingente y por lo menos por las cifras del Banco Mundial estamos peor, ¿ah? El Banco Mundial nos advirtió hace 48 horas que va a haber un aumento de la pobreza en el país a partir de lo que fue el estallido y también de lo que fue el proceso de pandemia. Quizás la pandemia ocultó ciertas cosas porque como el Estado llegó con aportes directos en el fondo, ese proceso de empobrecimiento que ya venía desde hace algunos meses atrás, se vio, por decirlo de alguna forma, maquillado, ¿no? Y por otro lado, este aumento de la pobreza también va a traer un aumento de la desigualdad. Y por lo tanto uno dice, bueno, aquí hay dos elementos que son datos empíricos que nos dicen que obviamente estamos peor. Un tercer elemento importante es que a partir de lo que pasó en el plebiscito, también tenemos una situación política que aún no logra solucionar ni siquiera esa primera parte, ¿no? Que era decir, bueno, tengamos una nueva constitución, que fue un elemento que se dio como una salida frente a esta explosión social. Y por lo tanto uno dice, bueno, aquí hay tres cosas o tres pilares que todavía no se han solucionado. Si a eso sumamos que todavía no tenemos nueva ley de pensiones, ¿no? Que es un tema que viene discutiéndose ya, si uno se va a los tiempos más pretéritos, hace 10 o 12 años que estamos discutiendo en el fondo una reforma de pensiones. Si vemos que tampoco hay una nueva ley respecto al tema de la salud, al tema de un seguro de salud único o universal, que fueron dos demandas muy sentidas en todo el proceso del estallido de octubre, la verdad es que, Gonzalo, creo que la respuesta está más o menos clara, ¿eh? Estamos peor que hace algunos meses atrás. Bueno, veamos qué nos dice José Cabezas. José, para usted, ¿estamos mejor o peor? Gonzalo, muy buenos días Buen día. a ti, Javier, y a todos quienes nos ven, ¿no? Si bien efectivamente no hay cómo disputar los datos que presenta Javier, yo quisiera destacar y ser un poco más optimista la idea de entender de que el proceso y que la crisis social y política fundamentalmente sí ha logrado ser contenida, no aún así resuelta, por el proceso institucional y por nuestras leyes, por nuestra estructura y por nuestras instituciones. En América Latina, por lo general, eso no sucede. En América Latina, estas revueltas, estas explosiones terminan en otros escenarios, ¿no? Cosa que afortunadamente en Chile no ha sucedido. Con impeachment o simplemente sacando del cargo a quienes estén en ejercicio, presidentes, presidentas y presidentas nombrados por el legislativo, o incluso en otros países, en el país vecino, algunas décadas atrás, simplemente subiéndose un helicóptero y arrancando el país. Por lo tanto, yo quisiera destacar, más allá de las cifras de Javier, que yo considero que son irrefutables, que el sistema político, que nuestras instituciones sí han logrado contener y evitar que esto hubiese seguido empeorando. Por lo tanto, eso yo quiero destacarlo y considero que es algo sumamente positivo y que nos distingue de muchos otros países y de la sociedad, perdón, de nuestra región. Y lo segundo, respecto a los indicadores macroeconómicos, yo creo que tampoco tenemos que olvidar que estamos en un ciclo mundial político y económico de mucha incertidumbre, de mucha carestía. No podemos meter debajo de la alfombra un conflicto bélico internacional frente a los mayores exportadores o productores, ya sea de algunos productos de consumo humano, como también de energéticos. Y tampoco podemos esperar que la cordillera de los Andes o la distancia en kilómetros nos salve y evite entrar en todo ese proceso, ¿no? La crisis económica, la crisis política, la crisis de legitimidad es un proceso global. Tenemos muchos ejemplos de esto, ¿no? La disputa de Taiwán hoy día, incluso en China, la segunda economía más grande, José. está eligiendo, y de forma inédita muy probablemente, reeligiendo a su autoridad nacional, que tiene un efecto simbólico, político, económico sumamente importante en todo el mundo. Por lo tanto, considero que en términos internos estamos respondiendo bien a esta crisis, pero no podemos olvidarnos que estamos inmersos cada vez más en un sistema global. Sí, yo
coincido con el punto que usted expresa. Es verdad que estos son procesos que también se están viviendo prácticamente de manera generalizada en Occidente, para ser bien preciso. Siempre considero que Oriente tiene otro ambiente y otras formas tal vez de vivir los ciclos, pero sin duda, al menos en los países occidentales, hay una búsqueda bastante errática de respuestas políticas. Vemos cómo, por ejemplo, en las democracias más maduras incluso están yendo y viniendo, probando si la extrema izquierda, la extrema derecha o el centro les ofrece esas respuestas para enfrentar los distintos desafíos del hoy. Lo vemos acá también en América. Pero dicho eso, quiero ir con Javier. Nos tenemos que preocupar de lo nuestro. Y volvamos a Chile. Resulta que en algunos aspectos, porque el estallido también está ligado a demandas y a necesidades, por ejemplo, que va a responder una buena economía, una sana economía. Y resulta que cuando comparamos el rendimiento y el comportamiento de nuestra economía con la regional, Chile saca la peor nota. Y todo el resto de los países está sometido al mismo estrés económico mundial, a la misma inflación mundial y a un montón de cosas. Y resulta que Chile está al debe. Eso también es una de las razones de esa sensación de que todavía que las cosas no cambian y que también empeoran. Bueno, Gonzalo, yo la verdad es que a propósito de lo que decía José, con lo cual concuerdo en el análisis igual que tú, crisis económica mundial hemos pasado, ¿no? Bastante. Sí. Y crisis políticas y sociales bastante, ¿no? Pero Chile está, hablando en términos futbolísticos, en la parte alta de la tabla y ahora estamos en la parte baja de la tabla, en zona de descenso, por poder decirlo de alguna forma, ¿no? Y por lo tanto uno dice, efectivamente, la política ha logrado contener, sí, se logró contener en Colombia también, se logró contener en Ecuador, se logró contener en Brasil, se ha logrado contener en Argentina, probablemente en Perú no se ha logrado contener, pero en todo el resto de los estallidos que vimos en América Latina en los últimos 12 meses la institucionalidad funcionó, ¿no? Y en países que tienen una institucionalidad bastante más débil que la nuestra. Pero volviendo a Chile, efectivamente el rendimiento económico aquí tiene en el fondo dos materias que son importantes. Primero, resolver el tema de la Constitución, porque este es un tema bien importante para poder decir y para poder dar certeza jurídica a quienes quieran invertir en el país para los próximos 30 años. Tenemos una inversión prácticamente detenida y prácticamente parada. Segundo, una reforma tributaria que hubo un anuncio hace ya casi 4 meses atrás, que no ha logrado avanzar, que también genera mucha incerteza en el campo de la inversión y en el campo de la generación de empleo. Y eso ha hecho que vamos a tener una economía en un proceso decreciente para el próximo año. Lo más probable es que tengamos un aumento mayor del desempleo de lo que hemos visto en los últimos meses y por lo tanto la situación económica va a seguir empeorando. Y obviamente, si bien se logró contener una parte del estallido, también pandemia por medio, para tenerlo claro en el fondo, lo que sí tiene que hacer la política hoy día es tratar de desarmar esos nudos que hay, específicamente respecto al tema constitucional y específicamente respecto a todas las leyes que discutimos recién, salud, pensiones y reforma tributaria, y ahí hay que esperar que el gobierno tome el toro por las astas, que llegue a acuerdo, que destrabe un poco sus conflictos internos, porque si no va a seguir repercutiendo fuertemente en la parte económica del país y eso va a detonar directamente en situaciones de pobreza y en la gente que tiene menos, ¿no? Sí, ¿cuán enlazado está el sentimiento de que las cosas no han cambiado, que todo está estancado y que hay un cierto inmovilismo o una cierta paralización de la política en Chile, con el reflejo, ¿verdad?, también de la evaluación que hay acerca de lo que está haciendo el gobierno del presidente Boric? La verdad es que un 26% de aprobación es una cifra muy baja, tal vez la más baja, ¿verdad?, de la que se tenga recuerdo. ¿Es parte de eso, cree usted, José, o lo ve de otro modo? Comparto el diagnóstico. A ver, no debemos ser tan ingenuos de poder imaginar que la aprobación presidencial no es una herramienta sumamente potente y necesaria para quienes estén en ejercicio, ¿no? Quienes gozan de alto respaldo popular pueden llevar adelante políticas públicas que incluso no son tan fáciles de llevar en otro momento, y de la misma forma, quienes están siendo cuestionados por la ciudadanía también ven esto de mucho más cuesta arriba. Sin duda es la evaluación semanal, quisiera destacar eso, ¿no? La regulación internacional nos indica que no debiésemos poner tanta atención a las encuestas semanales porque la sociedad tiene un cambio distinto. Claro. Es la medición semanal más baja del presidente, no es la medición más baja de los presidentes.
pero sin duda que está pasando por un mal momento, en un mal momento político en que la sociedad está cuestionando mucho el Ejecutivo. Creo que también un muy buen reflejo y una evidencia empírica de esta relación fue el resultado del plebiscito de salida. Con toda la evidencia previa observamos cómo efectivamente la intención de voto por el apruebo estaba altamente asociada o ligada a la aprobación presidencial. Por eso también es que el Ejecutivo toma la decisión de jugársela por el todo por el apruebo, salir a la calle, promover y difundir. Por lo tanto, efectivamente existe en la ciudadanía esta sensación, esta evaluación de que el Ejecutivo lo está haciendo mal y que las cosas están mal. Ahora, respecto al nudo gordiano, ¿no? a la discusión política sustantiva de esto, sin duda que el Ejecutivo tiene una responsabilidad mayoritaria, fundamental respecto a la agenda política, pero también las mismas elecciones de unos meses atrás nos dieron cuenta en que la sociedad no acompañó al Ejecutivo de un contingente legislativo importante que le permita llevar adelante todas estas discusiones. Por lo tanto, muchas propuestas o anuncios de propuestas pueden haber, sin embargo, sin tener mayorías parlamentarias, estas son muy difíciles de llevar adelante. Por lo mismo, los plazos que se dieron previo al plebiscito hoy día han sido postergados. Por lo tanto, el Ejecutivo tiene que ver en esto. Sin embargo, todas estas reformas requieren de un proceso legislativo y el Ejecutivo no cuenta con mayoría en ninguna de las cámaras. Por lo tanto, el proceso de negociación es sumamente complejo. Hoy día, el Senado está abocado a una tarea completamente distinta. No nos olvidemos que 2 o 3 meses atrás tuvieron que dejar, esta es mi interpretación, discúlpenme, ¿no? Tuvieron que dejar de legislar o dejar de trabajar, por así decirlo, para poder intentar salvar la existencia del Senado, porque con la propuesta de la Constitución, que fue ampliamente rechazada, se puso en duda o en jaque incluso su continuidad. Por lo tanto, la energía, las fuerzas, las motivaciones, los incentivos han estado puestos en otros frentes. Sin duda que la economía, el desempleo y en particular la percepción y sensación de inseguridad ciudadana, que es algo que no hemos tocado hoy día, tienen un poder sumamente importante en la evaluación general de la situación país. Yo, más allá de entender que la baja aprobación del presidente tiene que ver en particular con el presidente mismo o con la coalición de gobierno, considero que existe una sensación generalizada de malestar, de pesimismo, y que efectivamente no se han concretado ni materializado las promesas o los beneficios que se prometieron que se iban a hacer. Sí. ¿No habrá también algo, Javier, de desconexión? Desconexión. ¿A qué me refiero con esto? A ver, las encuestas hacen también preguntas abiertas a veces, o depende cómo las hagan, cuál es la respuesta. Porque efectivamente se ha preguntado varias veces, ¿usted quiere una nueva constitución? Y la gente ha dicho mayoritariamente sí, sigue queriendo una nueva constitución. Lo que no querían era una propuesta mala. Y fueron categóricos en así hacerlo ver, incluso en los lugares que nunca se pensó que iba a haber un rechazo, hasta en las cárceles. Así de lapidario, hasta en las comunas menos favorecidas económicamente. Y cuando hablo de no será la desconexión, creo que los seres humanos, o a lo mejor voy a hablar por mí, pero a veces tenemos urgencias que pueden ser completamente distantes en un minuto a lo que la clase política ve como prioridad. Porque yo creo que si hoy día le pregunto a usted a la gente, yo sé que pueden correr por cuerdas separadas, ¿no? Hay que bailar y mascar chicle. Pero si usted le pregunta a la gente, ¿qué es lo que hoy día le urge, así pero mucho? Es vivir en paz. Es ir a trabajar tranquilo, que no te asalten. Es vivir con seguridad y ojalá en el contexto de hoy, no de octubre de hace 3 años, de hoy, ojalá el costo de la vida baje. Porque está impagable para muchos. ¿Ah? No hablamos solamente de las personas menos favorecidas, las que están en los quintiles más bajos. No, estamos hablando de una clase media gigantesca que hoy día está cogotadísima porque tiene mucho gasto. Javier. Sí, a ver, Gonzalo, yo la verdad es que creo que esto es bien importante desde el punto de vista de lo que estábamos planteando recién y lo que tú planteas.
la política no puede gobernar con las encuestas. Y esto es bien importante. Yo, la verdad es que uno ve lo que pasa en el mundo de Twitter y todo el cuento, y es como si la encuesta semanal tuviera que marcar con quién va a gobernar la política. Y lo segundo es entender que tampoco las mayorías circunstanciales, ni del plebiscito de entrada, ni la mayoría circunstancial del plebiscito de salida, son factores para que uno determine o diga, oye, la gente quiere esto, la gente quiere esto otro. Son solo llamados de atención. Y tenemos una clase política muy dada a gobernar con encuestas y muy dada a creer que las mayorías circunstanciales son la realidad y son la verdad. Y esto no es así. Eso es lo primero. Y por lo tanto, Gonzalo, vuelvo a lo mismo. Yo creo que es importante establecer lo siguiente. Para que Chile vuelva a reactivarse económicamente desde el punto de vista de la reforma tributaria y también desde los derechos y la protección social, debemos llegar a acuerdos. Y un primer paso es decir, ¿cómo seguimos con este proceso constituyente hacia adelante? Tenemos que llegar a un acuerdo. Bien lo decía José, el Ejecutivo hoy día no tiene mayoría, pero el llamado del plebiscito y lo que plantea José nos dice que efectivamente para avanzar la gente sí al parecer quiere que se mejoren los derechos y la protección social, que mejore la calidad de vida, que bajen los precios, y eso implica directamente que disminuya la inflación, ¿no? Y que se reactive la economía, pero quiere moderación. Si el 62% no es un 62% de derecha, es un 62% de gente esencialmente moderada, que quiere cambios, que quiere mejoras de protección social, pero en la medida de que no cambien cuestiones culturales y patrones sociales que han existido en la sociedad chilena siempre y que no han tenido cambios profundos. Por lo tanto, uno dice, estas mayorías circunstanciales o esta relación son para volver a decir lo que la gente quiere, por supuesto que no. Y las encuestas semanales tampoco lo son. Lo que sí sabemos es que la política hoy día tiene que hacerse cargo de dar una institucionalidad que permita que el país se reactive económicamente para que estos dolores que están viviendo millones y millones de chilenos, como tú bien lo decías, los más pobres, pero también una clase media que es frágil, en el fondo pueda irse solucionando. Y eso implica tener claro un proceso constituyente, y vuelvo a repetir lo mismo que he dicho, tener claro cómo van a ser las reformas de pensiones, las reformas de salud y la reforma tributaria. Si la política no se pone de acuerdo en eso, si no es capaz de moderar sus posiciones y no entender que esa moderación es lo que pide la sociedad chilena, probablemente, Gonzalo, vamos a seguir con esta crisis de representatividad y de institucionalidad en los meses que vienen, no solucionando los problemas que tienen las personas como problemas prioritarios. Sí, ya se nos está yendo el tiempo. La última pregunta para José. ¿Ve realmente usted, ya a estas alturas del partido, que realmente se pueda responder a esa solución política que se comprometió la clase dirigente y la política tras el estallido social, que era la salida institucional a través de una nueva constitución? ¿Usted cree que se logre responder a eso antes de que termine este año? Al menos en el acuerdo con una fecha para cuándo se va a terminar esa nueva propuesta. Porque estamos contra el tiempo, ¿ah? Plebiscitos y elecciones también se nos empiezan a juntar con otros compromisos electorales. Bueno, Gonzalo, lamentablemente va a dar una respuesta políticamente incorrecta, ¿no? No. No dentro de este año y no tampoco dentro del proceso una respuesta sustantiva a todo el proceso, ¿no? Porque la belleza y la gracia de todas las sociedades que son sumamente complejas, estamos compuestas de personas sumamente distintas y de demandas sumamente distintas. Los economistas tienen un refrán bastante útil y práctico para ellos, ¿no? Estamos frente a demandas infinitas, pero con recursos finitos, con recursos limitados. Por lo tanto, yo considero que lo importante sería, sin duda, tener este derrotero, este camino, este programa, este plan sumamente claro, que es algo que aún no se ha hecho. Yo considero importante que el legislativo vuelva a retomar su poder constituyente. El poder constituyente de reformar, generar nuevas constituciones, siempre estuvo en el legislativo. El problema fue que, producto de la crisis política generalizada de octubre, de exactamente 3 años atrás, tuvieron que renunciar a ese poder constituyente por una crisis de legitimidad, lo que sea. Y hoy día el legislativo vuelve a tener ese poder. Lamentablemente aún estamos en un proceso en que se están cobrando muchas cuentas, que se están mirando el ombligo, por así decirlo, y no están levantando la mirada y pensando en la sociedad en general, pero yo considero que ese momento va a pasar, que luego ya vamos a empezar a pensar a lo que se viene más adelante y la importancia del desafío de esto. Lo otro respecto a la premura de las elecciones, lamentablemente estos últimos 2 años nos dan muestra
que eso no es un incentivo suficiente. Nos enfrentamos a sendos procesos electorales en los cuales muchos quedamos agotados, por más que yo disfrute de esto. Por lo tanto, la presión de que venga una elección nacional próxima no es una presión suficiente. Yo creo que lo único que va a resolver que esto se destrabe es que distintas organizaciones y movimientos sociales logren canalizar y agregar estas demandas. No de la forma que se hizo en octubre, porque ya conocemos el resultado de eso. Lamentablemente hoy día yo creo que por más que muchas personas tienen motivaciones felices y sanas de manifestarse, creo también que a la medida que va llegando la noche va a haber violencia, etc. Mientras nos sentemos a conversar, mientras estemos dispuestos a respetarnos y escucharnos, solamente ahí vamos a poder destrabar esto. Yo siento que todavía estamos distantes de ese proceso. Muy bien, le quiero agradecer a ambos por habernos acompañado esta mañana, por este análisis y vamos a estar observando, por supuesto, qué va a ocurrir durante esta jornada y cómo se responde a tantas demandas, a tantas expectativas de muchísima gente, ¿verdad? Tanto en el contexto de lo que hoy se recuerda, ese estallido, a también la expectativa que hoy tienen las personas, que tal vez tienen un F5, como se dice, y no lo hemos considerado. Que tengan buen día. Gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 11:02, terminamos este bloque, pero las noticias siguen. Ahora viene alguien mucho más agradable que yo, Natasha Kennard, con las informaciones. Nos vemos a la 1.